Muy buenas noches, Hola, ¿qué tal? José, Hola, Fer, hermano ¿cómo andamos? José, ¿Qué tal? muy bien, gracias. Siempre estamos buscando temas medios de espino. Medio sí, demasiado. Y No con sé, este nuevo formato de presencia de público presencia de acá, público, nuevamente lo tenemos a Adrián, a Augusto, Sergio también, Sergio, así que bienvenidos. sí. Bueno, Sí, temas bien. sí, a ver, Este algo tema que es está poco haciendo, conocido el de hoy, no sé si es tan... mira, pero está haciendo mucho ruido porque a Ah, mí ¿sí? mucha gente me ha estado Sí, en la preguntando. calle mucha gente. Esto, digamos, que está sucediendo en este momento en el Vaticano, encabezado por el Papa, el sínodo de la sinodalidad. ¿Qué es esto? Claro. La palabra sínodo primero significa, etimológicamente la palabra significa caminar juntos. El sínodo es una reunión, una asamblea convocada por el Papa o convocada por algún obispo, por lo tanto puede ser un sínodo local, regional o universal, como es este caso. Por eso el Este es arzobispo, universal. claro, el arzobispo Bien. Rossi ha viajado y está participando de este sínodo de la sinodalidad. Y si sínodo significa caminar juntos, ¿qué sería el sínodo de la sinodalidad? Sería una asamblea para ver cómo caminar juntos. Digamos, esa sería como la traducción del sínodo de la sinodalidad. Así en dos palabras. Claro, entonces es un proceso, porque claro, algunos me dicen, che, pero esto es un invento del Papa, esto del sínodo, ¿de dónde saco esto? ¿No? ¿Qué intenta promover un sínodo? Cualquier sínodo. En la iglesia ha habido muchos sínodos. Uh-huh. ¿No? Sí, no, la palabra no es, a mí personalmente no me resulta extraña, ¿no es cierto? No, yo le escuché. Pero sínodo de la sinodalidad. Claro, es como decir, es la asamblea de los que nos vamos a reunir para opinar, para participar y para tomar decisiones o para ver cómo se toman las decisiones en la iglesia. Eso sería el sínodo de la sinodalidad. O sea, es cambiar la forma de tomar decisiones. Claro, que se hacen todos los sínodos. ¿Sobre qué cosas toman decisiones? Sobre temas como se discuten, se deciden, se tratan temas importantes sobre asuntos doctrinales, pueden ser asuntos administrativos o pueden ser asuntos pastorales. Perfecto. ¿Sí? De eso se encargan los sínodos, ¿sí? Que es distinto de un concilio que otra cosa ya, porque ahí entran cosas dogmáticas. Acá no. ¿Estas son pastorales nomás o...? Doctrinales, administrativas o pastorales. Doctrinales pueden ser no dogmáticas, ojo. O sea, no todo lo doctrinal es dogmático. Perfecto. Hay muchas cosas en la doctrina que pueden ser cambiadas, profundizadas en el tiempo y hay muchos ejemplos de estas cosas. Y entonces, que creo que ha salido, no sé si habrá sido una filtración, los pecados estos nuevos que han largado desde la sinodalidad, hay algo que no Por ejemplo, ¿cuáles? A ver. Y el que no podemos ir de otra religión con nuestro punto de vista, exponérselo porque sería una ofensa hacia la otra persona. Y yo en realidad estoy defendiendo mi fe. Y ellos dicen que es un pecado. Si ellos supuestamente no van a modificar nada de lo que figura... Claro, mira, una cosa que está bueno lo que vos vas a decir, porque si uno se pone a mirar los videos que hay en YouTube sobre cada sesión de este sínodo, porque todos los días sale uno. No, pero esto lo dijo así prensa, ¿no? Pero, ese es el problema. Bueno, pero digamos, así prensa como cualquier otra persona puede expresar su opinión. Esa es la idea, o sea, de que todos puedan expresar lo que piensan. Entonces vos podés encontrar de todo. Que hasta ahora la iglesia no lo hacía, ¿no era así? Pero no había una participación tan amplia. Esto justamente lo novedoso, no es novedoso, siempre lo ha hecho la iglesia. Lo que pasa es que en algún momento, pienso yo, desde mi punto de vista, mi opinión, todas las decisiones se habían como tomado casi exclusivamente desde lo clerical, o sea, los laicos ni siquiera le preguntaban qué opinaba el laico sobre cosas que se decidían y que afectaban después a toda la iglesia. Después que la dejen opinar, bueno, hay cada uno, vos podés escuchar y decir, no, bueno, está bien, hay de todo, en la iglesia hay de todo. Por supuesto. Pero entonces se trata de que se expresen opiniones, de que haya participación activa en la vida de la iglesia, se privilegia la escucha, el diálogo, a mí me parece, no me parece, sí, no, y se toman decisiones en conjunto. Eso es como un poco, claro, y uno diría, pero ¿y estas cosas? ¿De cuándo nació? O sea, porque no estamos acostumbrados a estas cosas. Yo te digo, estuve buceando un poco en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es
como que la iglesia está hecha para ser vivida en comunidad. ¿No? Tuvimos la comunidad de los apóstoles, Hechos 2:42, cuando Cristo lo compartía en común, todo ese tema de la primera comunidad. Tenemos el Concilio de Jerusalén, cuando se pusieron de acuerdo con discusiones. Seguro, por el ¿no? tema de los gentiles. Claro, exacto. Y siempre es que en la iglesia hay discusiones, ¿no? Por ejemplo, uno se pregunta, bueno, si Dios quiere una iglesia unida, ¿por qué le da dones diferentes a la gente? ¿No? Y justamente es para que cada miembro tiene un papel en la iglesia. Entonces, si un laico también puede tener algo para decir en la iglesia, ¿entendés? Entonces, es como no despreciar los dones. Una pregunta, ¿no es cierto? A ver, José, todos estamos en condiciones o en capacidad de entablar una discusión de ese tipo, pregunto. Y mira, los que van. O sea, no quiero ser elitista con esto, en una opinión. No, está bien. Ni mucho menos. Pero todos, digamos, podemos, obviamente, todos tenemos nuestras inquietudes, nuestras dudas, ¿no es cierto? Pero todos estamos en condiciones de establecer un diálogo de igual a igual. No, y te digo cómo sería la representatividad, por decir así, de estas asambleas. Esto no es que estamos en el 2024, esto tendría que haber terminado en el 2023, pero se extendió un año más. La primera sesión, porque es un sínodo, primer sínodo me parece, a mí yo no soy especialista en sínodo, que es la primera vez que se hace un sínodo en etapas, ¿no? Creo que la primera, no sé si estoy mal, en el 2021 fue la primera, pero esto empezó con una consulta previa a todas las iglesias que se deberían haber hecho en toda la iglesia, empezando de las parroquias, que ahí estaríamos nosotros, por decir así, Seguro. En la que había un documento con preguntas, ¿no? Sobre los temas que después iban a ser tratados en el sínodo, en el que sí nosotros podíamos opinar de nuestro nivel, por decir así. Perfecto. Se sacaban conclusiones, se llevaban a los obispados, a los arzobispados, se armaba otro documento y bueno, y ahí se designaba a alguien con un poco más de vuelo teológico, filosófico, llámale como te parezca, ¿no? Y hoy quienes están allá, por supuesto, no son comunes católicos de a pie como nosotros, son teólogos, pero que han recogido. El título no va acorde al título, porque el sínodo de la sinodalidad quiere decir que cualquiera puede hablar con cualquiera. ¿Quién los eligió a ellos? ¿Cómo nos hizo una consulta popular en todo el mundo para que fuera cualquiera de nosotros? Porque claro, el Señor dice, la verdad la puede tener cualquiera, siempre que siga mi palabra. Bueno, ¿cómo sabemos que ellos tienen la palabra? No, es que en realidad el que va primero, bueno, o sea, es como dice él también me parece, que cuando vos tocas temas teológicos, tenés que tener cierto conocimiento teológico, es decir, o sea... Pero, perdón, Jesús no eligió a ningún teólogo para ser discípulo. Pero lo formó y después con el Espíritu Santo fueron tipos distintos. O sea, no tuvieron el nivel pero de cualquier cristiano. Que el Espíritu Santo mío no es igual o mayor que cualquiera de los que están en el sínodo? ¿Quién me lo mide? Ese es el problema. Esa es la duda donde... O sea, en una palabra, ¿es querer democratizar la iglesia? Bueno, es una de las objeciones a quienes no están de acuerdo con esta, ¿cómo te diría? Con esta clave eclesial de la sinodalidad. Porque es una clave eclesial de la sinodalidad, o sea, de la iglesia. A ver, yo creo que la iglesia siempre ha estado caminando, siempre ha hecho lectura del signo de la época, de cada época, ¿no es cierto? Y ha estado ahí, obviamente iluminada y guiada por el Espíritu Santo, ¿no es claro, cierto? Fíjate vos que quienes están en contra dicen, no, en la iglesia tienen que tomar decisiones solamente los obispos en unión con el Papa. Esa es la sinodalidad y esa es la colegialidad apostólica, ¿no? Pero entonces está lo del pueblo de Dios, porque la teología católica también dice, no, ojo, que también existe el sensus fidei, o sea, el sentido de fe que reside en todo el pueblo de Dios. Por eso los curas nos dicen, lean la palabra. Si leemos la palabra como pueblo de Dios, no veo qué diferencia tenemos nosotros con ellos. No, sí, hay diferencia en este sentido. Pero ¿quién la nosotros tenemos el magisterio. Por eso la Iglesia Católica tiene una nota distintiva respecto de cualquier iglesia protestante, que una iglesia protestante vos lees y vos interpretás y listo. Y bueno, y vos podés tener, cada uno tiene su interpretación. La Iglesia Católica
se ha ido reflexionando y se ha ido profundizando las enseñanzas de Jesús en lo que se llama la tradición eclesial, que viene desde los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, y lo que siempre se ha creído en la iglesia. Eso es lo que se llama como tradición, y se ha ido elaborando doctrina. Por eso es que nosotros tenemos una forma de interpretar, si bien tenemos la forma de interpretar que vos decís, libre, individual, personal de cada uno, pero nosotros como católicos la confrontamos después a cómo ha interpretado ese texto que hoy estoy mirando yo a lo largo de la doctrina y del magisterio de la iglesia. Claro. En general, yo coincido con vos que Jesús no ha necesitado expertos para entender en qué consiste la salvación y qué hay que hacer para obtener la salvación, porque cuando uno lee los evangelios, muchas de las cosas, yo diría que el 90% de las cosas son totalmente entendibles, fáciles, accesibles para alcanzar el reino de los cielos, para vivir el reino de los cielos y alcanzar un día ir al paraíso. Pero hay algunas del 10% restante que son temas que requieren una cierta estudio, una cierta ver cómo se complementa con todo el resto de la Biblia y todas esas cosas. Pregunto desde mi ignorancia, ¿no? A ver, en este momento hay una crisis de fe. Hay mucha gente, hay muchos jóvenes que han vuelto a la fe, o hay muchos jóvenes que están poniendo en práctica su fe de una manera que realmente nos asombra, ¿no es cierto? Pero en general, ¿no es cierto? Si uno se pone a ver, por ejemplo, Europa ha perdido la fe y cada vez pierde más, ¿no es cierto? En América Latina hacemos lo que podemos, ¿sí? Se dice que la iglesia del futuro es África, se dice, ¿no es cierto? Muy bien, pero en una época donde podríamos decir que hay cierta crisis de fe, ¿sí? Hay cierta crisis de fe. El democratizar, el abrir las puertas, inclusive a escala universal, pregunto, ahí va mi ignorancia, ¿no sería peligroso? Siempre uno sabe que el Espíritu Santo va a estar actuando, digamos, por sobre nuestros temores, nuestras miserias, nuestros defectos, ¿no es cierto? A lo mejor si esto se basa en que, como dice la historia de la iglesia, como dice digamos, las Sagradas Escrituras, esto de la sinodalidad no es nuevo, pero la iglesia antigua no tenía una escala mucho más chica que la actual, era mucho más fácil, digamos, abrir el juego. Digo, hoy tenemos millones y millones de personas que nos puede ayudar la tecnología, ¿sí? Pero yo por ahí veo que hay muchas crisis de fe. Entonces, ¿cómo llevar la sinodalidad a Europa? Donde prácticamente hay obispos, que dicen que Europa tiene que volver a ser tierra de misión. Es impresionante, tierra de misión, ¿no? Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ya había hablado en su época de que Europa tenía que volver a ser evangelizada. No me acuerdo en qué documento, pero una cosa que impactó en su momento. Y hoy creo que estamos peor. Entonces, ¿cómo abrís el juego en Europa? Claro, mira, yo respecto de esto que dijiste, Juan Pablo II, Pablo VI, ya por allá después del sínodo, creo que en el discurso de clausura, habla de la importancia de los laicos. Que un papa llame a los laicos a evangelizar era como algo nuevo para la época, ¿no? Juan Pablo II, en Christi Fidelis Laici, dice, rescata el papel de los laicos y la participación activa en la misión de la iglesia, porque antes teníamos como sobreentendido que solamente los religiosos, los curas, diocesanos, misioneros eran los que se encargaban de la evangelización. Juan Pablo II llama a una cooperación más estrecha entre clérigos y laicos en la evangelización. Habla de sinodalidad, fíjate, Juan Pablo II en 1998. En 2005, Benedicto XVI habla de comunión y sinodalidad. En el 2012, en Evangelii Gaudium, el Papa Francisco dice la necesidad de una iglesia en salida que escuche y responda a la necesidad del mundo. Acá está el tema que vos me preguntar recién. La iglesia debe salir a dialogar con los desafíos actuales de la humanidad. Bueno, la respuesta a esta pregunta a lo largo de la historia de la iglesia ha tenido dos respuestas. Quienes se han abierto y han dicho, bueno, la fe tiene algo para dialogar con las realidades que nos están interpelando en este tiempo, y quienes han dicho, no nos contaminemos y nos encerramos porque esto va a contaminar nuestra fe, ¿no?
Francisco dice, los laicos, todos los fieles tienen una misión en la iglesia y su participación debe ser activa, y es más, dice, son corresponsables. Acá es como que cada vez va creciendo esto más, por eso es que no es como extraño que hoy se diga los laicos deben ocupar también puestos de decisión, por ejemplo, en las estructuras vaticanas, que antes nunca un laico estaba al frente de nada, ni de un dicasterio, ni de nada de esas cosas, ni de una secretaría, nada de esas cosas. Entonces, como que hoy es como todo un movimiento, así como la otra vez hablábamos de que la misericordia era como un signo de los tiempos, porque todos los papas han venido como tratando el tema, ¿no? Y se va como madurando en el tiempo este tema. Pareciera ser que también este tema de la participación de los laicos es algo que va creciendo junto con esta idea de que somos un pueblo de Dios. En todo el pueblo reside la fe, en todo el pueblo, como decía vos, actúa el Espíritu Santo. Yo te digo, mira, a favor de la sinodalidad te puedo decir razones a favor y en contra. A favor, que fortalece la participación de los laicos, podría favorecer la participación de los laicos. Podría responder a los desafíos contemporáneos, podría enriquecer la comprensión de la fe de la mayoría de la gente, ¿no? Traería beneficios a la evangelización actual. Podría fomentar la unidad en la iglesia, aunque quienes se oponen dicen, no, mientras más abrís el juego, más dividís a la iglesia, ¿no? Dice, la sinodalidad podría resolver tensiones internas en la iglesia. Quienes no están de acuerdo dicen, no, al contrario, mientras más dejáis opinar a los laicos, más divisiones, más tensiones va a generar hacia adentro, ¿no? Dice, quienes están a favor dicen, podría promover la justicia social y la inclusión, y quienes no están a favor dicen, no, estamos bien como estamos, y eso de la inclusión es un tema de marxistas, una cosa así por el estilo. Se mete ahí se mete lo que pasa con la Agenda 2030, en las ideologías de género, todo eso, que vemos que existe y que está trayendo problemas. Exactamente. A ver, por eso los retractores, en mi caso, yo digo, no podemos abrirle la puerta. Si yo en la parroquia donde yo voy, el sacerdote deja entrar a los gays, homosexuales, trolos y todos los que vienen, y prostitutas inclusive, no hace diferencia, ¿por qué le tenemos que dar un lugar a ellos si ya lo tienen en la parroquia? Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Para qué hacerlos visualmente visibles si ya los recibimos normalmente y no les decimos nada? Ese es el problema. Tenemos un problema con el tiempo, ¿no es cierto? No quiero... Bueno, es un tema, segundo. Sí, yo creo que deberíamos hacer un segundo, ¿no? Cerremos. Sí, a modo de cierre, ¿no es cierto? Para no extender y para no cansar a la gente que nos sigue, ¿no? Yo creo que el tema dialogar con el mundo, yo creo que la iglesia siempre lo ha hecho, y cuando uno no lo hace es porque en el fondo está inseguro de uno mismo, ¿no? De sus convicciones, de sus creencias, de su fe. El tema es, si yo voy a dialogar con el mundo, no perder de vista que tengo que transmitir desde donde sea el mensaje evangélico. Porque si no, si yo voy a dialogar como uno más, como una ONG más, como una agrupación más, ¿no es cierto? Y no dejo claro el mensaje evangélico, que no es proselitismo, es simplemente exponer, testimoniar, y que cada uno, digamos, de acuerdo a su libertad, lo tome o no. Pero yo no puedo dejar de predicar el evangelio, de testimoniar el evangelio. Si yo no lo hago así, soy una ONG más, una más. Bien. ¿No es cierto? ¿Vos con qué cerrás? No, yo no me aclara lamentablemente el sínodo. No soy tradicionalista, pero una vez me dijeron, equipo que gana no se cambia. Y si se cambia por algo mejor. Me parece que acá en la sinodalidad no se ha hablado de la deficiencia de sacerdote que tenemos, de un montón de cuestiones que hay, y se han buscado dialogar con todo el mundo. Sí, podemos dialogar. No, sí, obviamente. Y creo que la iglesia lo ha hecho. Creo que San Pablo lo hace. Jesús lo hace. Exactamente, por eso Jesús me llama no la se cerró atención. en una sinagoga a predicar. Claro, por eso me llama la atención que cambiemos
vayamos. Es decir, es como que en lugar de subir al pueblo a justamente elevarlo culturalmente a la iglesia, hemos agarrado y le bajamos la cultura de la iglesia para que la entienda el pueblo. Y para mí no, hay que subir la cultura del pueblo a la iglesia, porque si bajamos la iglesia al pueblo nos convertimos en una ONG. Yo lo veo desde ese punto de vista. Y vamos a ver. Sí. Yo cerraría diciendo de que estoy más de acuerdo con lo tuyo, en que es posible el diálogo. También creo que tampoco podemos salir a dialogar sin elementos, sin formación. Totalmente. Creo que los católicos tenemos que tomar en serio nuestra formación, conocer más nuestra doctrina, conocer el catecismo de la iglesia, conocer más la Sagrada Escritura, y desde ahí salir a dialogar sin miedo, porque, por supuesto, porque a eso nos mandó el Señor Jesús: vayan y evangelicen a los pueblos, ¿no? Entonces, y dialogar, yo creo que no hay que tener miedo a dialogar, pero sin perder identidad. No, claro. No hay que perder la identidad, o sea, porque si no, ahí nos estamos licuando. Bueno, eso es lo que quería. Bueno, muchas podría ser otro más. Sí, hay que hacer una segunda parte. Un tema. Bueno, vamos a ver inclusive los resultados. Los resultados, claro, sí. Bueno, gracias. Muchas gracias, nos dan un like si les ha gustado y los comentarios. Muy buenas noches. Gracias.